Dios te bendiga, iglesia. Me alegro saludarte en este día. Estaremos observando la lección bajo el tema Una madre valiente y arriesgada. Cuando miramos la palabra y leemos la palabra valiente y arriesgada, no es que haya ausencia de miedo o de temores, pero por encima de esos miedos y esos temores hay una valentía que impulsa aún más cuando tememos a Dios. La lección de este domingo se basa en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 15 al 21 y capítulo 2, versículos 1 al 10. La afirmación fundamental habla de esta manera: Dios siempre cumple sus promesas con las madres que ponen su confianza en Él a pesar de las adversidades. El versículo para meditar: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Hebreos 11:23. Los libros de Éxodo y de Número, ambos libros hablan y hacen referencia a la mujer que es especial, que es extraordinaria, que es valerosa. Cuando buscamos en el diccionario las definiciones de estas 3 expresiones, especial significa se diferencia de lo común a lo general. Extraordinaria, fuera del orden o de la regla natural. Y valerosa, que tiene mucho poder e eficacia. Esta mujer, conocida en la lección de hoy como Jocabed, madre de Moisés, a pesar de que ella estaba en un lugar que no era su lugar, porque era en Egipto que estaban siendo esclavizados, allí, tanto ella como su familia vivieron el tiempo del silencio de Dios, donde Dios no hablaba ni se revelaba, pero se mantuvo fiel a lo que Dios había prometido, aquella palabra que Dios había hablado, cuando aquel caudillo llamado José estaba allí y fue usado de parte de Dios para mantener y preservar la vida del pueblo israelita. Entendía lo que Dios tenía como recompensa y que ella no iba a ser defraudada por lo que Dios había hablado. Ella estaba segura que Dios iba a estar allí al cuidado de ellos en medio de todo lo que podían vivir como pueblo esclavizado en Egipto. Pero tenemos que mirar allí también que hay 2 mujeres conocidas como las parteras de aquel tiempo, donde reciben orden del rey que donde naciera un niño varón se le quitara la vida y donde naciera una niña le dejaran vivir. Pero hay algo extraordinario, algo sobrenatural que sucede en estas 2 mujeres llamadas Cifra y Fúa, donde sienten ese toque, ese temor de Dios y temieron a Dios y preservaron la vida de aquellos niños. Preservaron la vida porque el temor que Dios produce en esas mujeres produjo una seguridad, una estabilidad y una confianza en el cual ellos pudieron contactar en sus propias vidas que era mejor serle fiel a Dios que a los hombres. Cuando el rey las convoca, le da unas instrucciones, ellas no las siguen y vuelve el rey y las convoca y le pregunta por qué habían hecho lo contrario a lo que él había dicho. Pero aquellas mujeres le dijeron: no, es que las mujeres hebreas son diferentes a las egipcias. Y algo me hace pensar en el pensamiento que viene a ser una tipología de lo que es la iglesia. La iglesia, aunque vive en este mundo, es diferente. La iglesia aporta allí una fuerza encima de todas las vicisitudes, de todas las problemáticas que puedan existir en la vida. La iglesia puede permanecer segura y confiada en que Dios estará en cada paso, en cada decisión, en cada pensamiento. Allí, cuando aún las alternativas se acaban, Dios estará cumpliendo su palabra en nosotros.
El mundo no puede entender por qué en nuestra vida, en medio de los problemas, nosotros vivimos en la paz. Porque no conocen lo que son las promesas de Dios. No conocen al Dios verdadero. Estas mujeres entendieron y comprendieron que allí aquello sobrenatural les llevó a obedecer a Dios. Les llevó a mantenernos diferentes, a disfrutar y a tener una valentía basada en la palabra. Porque cuando se enfrentaron al rey por segunda vez, ellas estaban seguras que Dios le iba a dar las palabras correctas para hablarle al rey. Las palabras que no iban a fallar en aquel propósito que Dios tenía para cuidar de su pueblo. Hoy en día tenemos mujeres que son valientes, que son arriesgadas, mujeres que son extraordinarias en medio de lo que viven. Hoy vemos jefas de familia, mujeres solas levantando a sus hijos, trabajando, esforzándose, dando lo mejor de ellas para que sus hijos y su familia tengan lo que es necesario. Mujeres que han podido creer que lo que la palabra de Dios está escrito se cumple en cada día de ellos. Las parteras recibieron la recompensa de parte de Dios. Las parteras recibieron aquella bendición de ser sostenidas y aun que su familia no mendigara pan en medio de aquellos tiempos. Porque toda aquella persona que iba contrario a lo que el rey había establecido, su sentencia era de muerte. Jocabed sabía a lo que se enfrentaba al esconder a Moisés por 3 meses. Le podía costar la vida, pero ella entendía que allí había algo diferente, que allí había un propósito de Dios. Lo escondió hasta el tiempo que pudo esconderlo. Pero preparó aquella arquilla donde depositó a aquel niño y envió a su otra hija, la hermana de Moisés, llamada María, y echó a aquel niño en el lugar donde la hija de Faraón se bañaba. Ustedes conocen la historia. Moisés criado en casa de Faraón como hijo de la hija del rey. Pero quien cuidó de él fue su verdadera madre, porque la hija de Faraón pidió que viniera alguien a cuidar de su niño. Y su madre natural, mire todos los propósitos, todas las cosas que Dios hace para que lo que Él ha dicho se cumpla. Muchas veces nosotros no entendemos lo que tenemos que vivir, pero la palabra nos lleva a que seamos valerosos. La palabra nos lleva a que seamos arriesgados, seguros y confiados en que Dios ha de estar con nosotros cuando nosotros ponemos nuestra fe y depositamos nuestra confianza en su palabra y en Él. Cuando andamos en sus caminos en rectitud, aquellas mujeres hicieron lo que el Espíritu de Dios tocó en ellos. Jocabed hizo y tomó decisión basado a lo que Dios había prometido. En medio de aquel tiempo de silencio, Jocabed se acordó de una palabra que José dijo ya en los últimos tiempos de su vida, que Dios visitaría al pueblo, que Dios le daría la tierra prometida que había hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob, que aquella palabra se había de cumplir en ellos. Y aquella mujer esperó y confió, porque la mujer sabia edifica su casa. La mujer que teme a Dios es bendecida, es alabada, es reconocida, es honrada, porque aquella mujer que teme a Dios pone por delante todo lo que Dios ha dicho y todos sus caminos prosperarán bajo la gracia y la misericordia de Dios. La palabra del Señor en Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Las mujeres creyentes son mujeres edificadoras, son mujeres que construyen para su familia y para ellas. Y por esa gracia su familia es cubierta bajo esa oración de fe
bajo esa confianza, bajo esa seguridad, su familia y ella son guardadas de todo peligro. Son guardadas de todo ataque del enemigo. Llega el momento de la frustración, pero la mujer que es sabia edifica. La mujer que usa el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, edifica. Que esta lección que honra a esas madres de este tiempo presente podamos comprender, podamos estar seguros que Dios cumplirá su palabra en ti, madre. Dios te bendiga.